Qué hermoso equipo el Señor nos ha concedido de alabanza y adoración. Amén. Como el Señor los usa. Me quedo maravillado cómo funcionan y cómo Dios le ha dado tan especialmente en esta mañana y constantemente. Bienvenidos a todos en esta mañana. Amén. Le invito a Romanos capítulo 8, versículo 1 y 4 que vamos a estar viendo esta mañana. Amén. Yo era joven cuando tuve mi primer accidente automóvil. Era mi primer carro. Como dicen en inglés, totalicé, lo destruí completamente. Pero todavía recuerdo el hermano en la fe que se acercó. Yo estaba en el vehículo y su hijo estaba conmigo, un amigo mío, cuando ese carro fue destruido. Y yo me recuerdo el momento preciso cuando yo estaba viendo el primer carro por el cual había trabajado mucho para conseguir, que ya me lo llevaban en la grúa y yo como si me despidiéndome se lo llevaba. Era un momento triste y este hermano puso sus dedos sus manos en su bolsillo, sacó sus llaves y me dijo: amado, fuera mi privilegio si tú nos conduces a la casa. Y yo no sabía qué hacer en ese momento, solamente recibí sus llaves y casi quería llorar, pero también percibí algo muy lindo. Y es algo de lo que vamos a hablar en esta mañana. Hermanos, la hermosura de la vida cristiana es esto. Y es esta realidad gloriosa. Nosotros somos libres para andar conforme al Espíritu. Entiéndelo bien. No importa lo que ha pasado, lo que pasará, no importa cuál circunstancia te encuentres, sea en esta mañana o en cualquier otro momento en tu vida. Por la gracia de Dios, nosotros somos libres para andar conforme al Espíritu. Y eso es lo que representaba ese momento para mí. Fue un momento donde yo sé que Dios estaba hablando en mi corazón, porque muchas veces he recordado ese momento. Quizás lo he compartido aquí más que una vez, porque son momentos que nos marcan en esta vida. Y en ese momento yo entendí algo que no había entendido hasta ese momento, que Dios en su infinito amor y gracia, Él no nos está marcando nosotros como deficientes o faltos o incapaces o inútiles cuando fracasamos o cuando erramos y cuando sabemos que fue nuestra falta, nuestro error, somos culpables. Dios nos mira a nosotros y Él nos dice: anda, libre en mi espíritu. Esta vida es nueva, esta vida es libre, esta vida es abundante. No vivas conforme a la vieja manera de vivir. Si algo pasa, si algo ocurre en este caminar, hermanos, donde caes, donde te encuentras débil, donde te encuentras apenado, o donde ves tu vida y dices: Señor, pero yo no esperaba esto. Amados, tenemos que oír lo que la palabra dice. Romanos es un libro que declara esta verdad de tal manera especial. Estamos tornando la esquina ahora con Romanos. Vimos los primeros 7 capítulos el año pasado y los primeros 7 capítulos hablan de la gran y preciosa verdad de nuestra necesidad de Dios. ¿Por qué es que necesitamos a Cristo? ¿Por qué es que Él murió por nosotros? ¿Cuál es nuestra verdadera condición pecaminosa? ¿Cómo es que nosotros no podemos hacer nada por nuestra situación? ¿Por qué es que Cristo lo hace todo a nuestra cuenta? ¿Y por qué nos encontramos en esta dualidad donde lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago? Y me encuentro con esta dificultad. Esa es la realidad de nuestra existencia. Pero entonces Pablo llega a la cima de la montaña y declara: gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios porque Él ha hecho toda la diferencia. Él es el punto de partida para esto. Y entra en el capítulo 8, versículo 1, diciendo lo que nos dice esta mañana, que nosotros ahora somos libres para andar conforme al Espíritu. Quiero leer estos versículos contigo y vamos a entrar en este tema en esta mañana. Entrando en la nueva y preciosa parte de Romanos, aquí donde entramos a lo más glorioso. Todo lo otro era para prepararnos para lo que viene. Y comienza aquí en Romanos 8, versículo 1.
hasta el 4. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuántas? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Abre apertura en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones, para realizar esta verdad. No solamente oírla, y no solamente entenderla, pero que sea, Señor, lo que marca nuestras vidas. Que este sea el punto de marcada, de cambio en nuestras vidas, en cualquiera que necesita oír eso esta mañana y que no lo ha oído antes, o que al oírlo, Señor, esta mañana tú renuevas esta verdad en nuestros corazones para andar conforme al Espíritu. Tú, Señor, eres el único que puedes hacer esto en nuestras vidas, y es a ti que vamos en esta mañana. Habla a nuestros corazones esta gran verdad. Amén. Amén. Hermanos, qué privilegio estar delante de Dios. Amén. Qué privilegio oír su palabra, no oír de hombres, no oír de personas que tienen su propio consejo o entendimiento, sino qué privilegio, qué gran privilegio, qué gozo de venir delante de Dios y oír lo que Él habla a nuestros corazones. Este pasaje está hablando de algo tan necesario, y creo, si lo pudiera decir aquí en el inicio, que quizás es la razón por la cual muchos creyentes siguen en batallas. El capítulo 7 de Romanos habla de esa batalla, pero no podemos quedarnos en esa batalla de hacer lo que queremos, lo que no queremos, y no hacer lo que queremos, y encontrarnos en esa frustración carnal, porque el pecado mora en nosotros. Hay otra cosa que mora en nosotros, el Espíritu de Dios. Hay otro que también ha tenido victoria sobre ese pecado, y es Cristo. Amén. Él vive y habita en nosotros. Es su poder, su potencia, su gloria, su hermosura, su santidad, sus fuerzas que habitan en medio de nosotros. El poder de la resurrección, de vida, vida nueva, vida gloriosa, vida indestructible, Él ha depositado en nosotros. Nada nos puede destruir. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada puede cambiar nuestras circunstancias. Pase lo que pase, Dios está en nuestro medio. Y Él es fuerte. Él es real. Él es vivo. Y mora en aquellos que son suyos. Esta parte del énfasis que veo en estos pasajes. Nosotros tenemos que ser estremecidos por esta verdad para verla. Alguien tiene que poner las llaves en nuestras manos y dice: conduce, anda. Porque Dios está capacitado para andar en esta vida conforme a su Espíritu. No tienes que vivir como otros que están puestos su mirada en las cosas de este mundo, en sus fracasos, sus inhabilidades, en sí mismo. Amados, no hagamos eso. He conocido a muchos creyentes que viven así, siguen así, y no andan como deben, y no avanzan. Supongamos que estás siendo juzgado en un tribunal por un delito capital. Un ejemplo. Y que tú estás en este tribunal y tú has cometido un delito que merece la muerte, un delito capital. Y tu vida cuelga de un hilo. Un veredicto de culpabilidad significa la muerte, y un veredicto de no culpabilidad significa libertad y vida. Imagínate que estás en ese lugar siendo juzgado. Y supone que el juez dice: hay dos formas que podemos lidiar este caso. Dos. Primero, podemos absolverlo ahora mismo, de manera decisiva, irrevocable, y liberarte para que puedas ir y vivir tu vida totalmente libre. Una vida que muestre realmente que no eres un infractor rebelde de la ley, aunque lo fuiste. Es una forma que podemos
lidiar este caso. La segunda forma, o puedo posponer el juicio, el veredicto, por varios años quizás, dándote ahora la libertad condicional y asignarte un oficial para que te vigile todo ese tiempo, probándote, viendo lo que haces, preguntando dónde fuiste, con quién hablaste, qué hiciste. Y solo entonces, al tener esos años pasados, tener este juicio después y basar el veredicto en tu comportamiento esos años, a ver si fue satisfactorio o no. ¿Cuál escogerías? Bueno, yo creo que muchos creyentes han escogido el segundo, no siendo sabios para escoger el primero. Amados y amadas de Dios, en el Evangelio, en Cristo, no se tiene que escoger. ¿Me oíste bien? El Evangelio declara el primero. Él nos ha dado libertad. Él nos ha liberado. Él nos ha dado a nosotros un veredicto no culpable. Ya no hay condenación. El caso ha terminado. El Evangelio nos libera de vivir bajo el dedo de un agente de libertad condicional diciéndonos: ¿a dónde fuiste? Tienes que reportarte conmigo esta semana a ver qué estás haciendo. Yo tengo que comunicarte a ti cómo debes vivir, porque obviamente no sabes. No. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es gloriosa, es hermosa, es viva y real. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, creo que muchos creyentes todavía no lo entienden bien. Es cierto. Porque hay muchos que todavía viven bajo condenación. Todavía viven y miran sus vidas como algo que ay, yo no merezco, Señor, yo no soy digno. Claro que no mereces, claro que no eres digno. Pero ese no es el problema. Ninguno es digno, ninguno merece. El problema es que Él nos ha dado lo que no merecemos y no lo vemos. El problema es que Él nos ha dado y hecho dignos de algo que no éramos dignos. Nosotros somos recipientes de vida. Ya no hay condenación. El Evangelio nos entrega libertad total. No a medias, total en Cristo. Y te hago esa pregunta: ¿cómo es tu andar en Cristo? ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo tú vives? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cómo tú te miras y dices: oh, bueno, pero yo no alcanzo los estalones de otros? Yo no alcanzo lo que otros han podido hacer. Yo me miro en comparación a otros y me encuentro deficiente. O no me comparo a otros, me comparo a mí mismo y yo veo que yo no soy suficiente en mí mismo para las muchas cosas que Dios quiere que yo haga. Y soy esto y lo otro. Y hermanos, el error grande es que estamos viviendo los primeros 7 capítulos de Romanos. Es la verdad, no somos suficientes. Es la verdad, somos pecadores. Es la verdad, necesitamos a Cristo. Pero el resto del Evangelio también dice: pero tenemos a Cristo. Tenemos la gracia. Tenemos el poder de Dios habitando en nuestra. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Ves la diferencia? En un caso, estás libre de condenación y con gozo vives una vida que muestra la sabiduría y la misericordia del juez justo. Pero en el otro caso tienes el juicio siempre pendiente sobre tu cabeza. Y la base de ese esfuerzo, de ese futuro veredicto será en base a tu propio comportamiento, tus esfuerzos. Siempre esperando que, como dicen en inglés, que caiga el segundo zapato. ¿No? Yo no sé de dónde salió esa frase, pero si fuera una frase cubana, dijeran: cuando llegue la segunda chancleta. ¿No? La idea aquí es: estamos siempre esperando que merecemos un castigo, que algo va a pasar, que vamos a fracasar. No se debe vivir así. Eso es vivir bajo el segundo plan, el cual no es plan del Evangelio. El plan del Evangelio, hermanos, es que Dios te ha dado libertad para andar conforme al Espíritu. Dios ha removido todas las barreras. Todas las barreras.
El Salmo 40 habla un poquitico de esto, no tienen que buscarlo, pero solamente se lo leo. Los primeros 4 versículos. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mira esto, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esto es lo que hace Dios. Este es el evangelio completo. Me gusta como lo dice Pablo. Y no he rehusado compartirles todo el evangelio, toda la palabra de Dios. Y esta es parte del evangelio glorioso. No solamente estuvimos en el pozo cenagoso, sino Él puso mis pies sobre la peña. La peña eterna, la roca sólida. Él es una roca eterna. Él es inconmovible. Me puso sobre la peña que es Cristo y enderezó mis pasos. Eso es lo que hace Dios. Y mira el versículo 3. Y puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Tú sabes lo que el mundo quiere ver? A estos creyentes de los cuales hablamos esta mañana. No los creyentes que solamente entienden su condición, pero los creyentes que viven más allá de su condición. No solamente creyentes que saben que son pecadores, pero creyentes que saben también que son santos. Llamados santos a ser santos como Dios es santo. Que viven una vida a plena libertad. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Esto es lo que Dios ha establecido para su pueblo. Esto es lo que el evangelio declara a cada uno de nosotros. Esta es la hermosura de la verdad. Si no vives tu vida reflejando a Dios y lo que ha hecho por ti y te promete ser para ti, necesitas cambiar. Si tú estás viviendo en la vieja manera de vivir, en el régimen antiguo, de siempre pensando y preocupado por tus pecados, siempre pensando en tus errores, siempre pensando en que no puedes, hermanos, estás fracasando porque tú has puesto tu mirada en lo que no debes poner tu mirada. Sí debemos admitir nuestros pecados, sí debemos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? No solamente perdonarnos de nuestros pecados, pero para también lavarnos de toda injusticia. Él purifica, Él santifica. Este es el evangelio. El libro de Romanos no fue escrito para solo presentar la verdad. Esta es la verdad, haz con ella con lo que tú quieres. Fue escrito para ser entendido y aplicado a la vida diaria del creyente, para la gloria de Dios. Tenemos que vivir esto. Tenemos que aplicar esto. Tenemos que andar libres. Tenemos que andar conforme al Espíritu de Dios. Amados, esta verdad bíblica es enormemente importante para tu vida. Yo quiero que tú le pongas buena atención a estos versículos que vamos a cruzar en esta mañana. Si el evangelio requiere que entendamos nuestra condición, es fundamental entender nuestra necesidad, no solamente de nuestra condición, pero también de nuestra necesidad de la gracia de Dios y cómo Dios la aplica a nuestras vidas. Sí necesitamos su perdón, sí necesitamos ser absueltos de nuestros delitos y pecados. Sí necesitamos ver de dónde Él nos sacó del pozo cenagoso para entender que nos entrega ahora esto más glorioso y es su gracia. Así que habiendo entendido eso, ahora entendamos su gracia inefable desde aquí en adelante en el libro de Romanos. Así que vamos a ver 3 cosas en esta mañana entretejidas en estos versículos 1 al 4 de Romanos 8. Vamos a ver 2 cosas principales. Entenderlo en toda la claridad que Dios nos conceda y también ponerlo en práctica con todas nuestras fuerzas. Así que lo primero es esto, entendiendo esta verdad. Entendiendo esta verdad. Estos primeros 2 versículos nos ayudan a entender esta verdad. Nos entregan, por decir, lo que pudiera decir 2 pasos. Entendiendo esta verdad. 2 pasos que son bien claros en los primeros 2 versículos. Es más, este pasaje lo podrías ver como 2 versículos seguidos por 2 versículos. Y los primeros 2 comienzan entregándonos 2 pasos gloriosos. Los 2 pasos son esto: justificación y santificación.
Justificación. Versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto se llama justificación. Dios no condena, Dios justifica. Esto es lo que hace el juez justo. Esto es lo que hace nuestro Dios. Pero la segunda parte es tan gloriosa, porque el versículo 2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Práctica, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Espíritu de la vida en Cristo Jesús? ¿Qué ha hecho? Me ha librado, libres para andar conforme al Espíritu. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 1, una declaración de no condenación. Ya no hay condenación. Y en el segundo versículo, una descripción de la transformación práctica. Santificación. Él está transformándonos en una manera práctica. ¿Qué significan estas palabras justificación? Santificación. Lo oímos mucho, no sé cuál entendimiento tengas de ello. Justificación es cuando estamos unidos a Cristo por la fe en Él. Al comienzo mismo de nuestra vida cristiana, nuestra condenación ha pasado. La palabra dice en Juan 3 que Jesús dice, yo no vine a condenar el mundo ya está condenado porque no ha creído en Él. Ya vive en condenación. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Pues de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El veredicto es no culpable, justo por causa de Cristo. No justo simplemente porque Dios dice, borren sus pecados. No, por causa de lo que hizo Cristo. Todos los pecados perdonados, eliminando toda culpabilidad, todo castigo evitado por Cristo. Porque Él recibió el castigo, porque Él pagó el precio, porque Él murió, porque Él fue a la cruz, porque Él lo hizo y Él pagó. Eso es el versículo 1. Ya no hay condenación. Mira a Cristo. Justificación es ser hecho como si jamás hemos pecado. Libres en todo sentido. Lo cual es algo tan difícil captar, yo creo. Porque yo siempre puedo recordar mis pasados. ¿Tú no recuerdas tus errores? Ahora mismo tú puedes hacer una lista. Fácilmente. ¿Cuán fácil recordamos esas cosas de las cuales Él nos libró? Él nos perdonó, Él nos removió. ¿Cuán fácil regresa nuestra mente a esas cosas? Santificación es diferente a justificación. Justificación es un veredicto libre, justificado. No hay condenación. Pero santificación no es un veredicto, una declaración. Santificación es un proceso glorioso al cual Dios nos ha llamado. Santificación es vivir libres de la ley de la muerte y del pecado. Vivir libre de ello. Lo puedo decir otra vez porque se dijo, pero no sé si se entendió. Santificación es vivir libre de la ley del pecado y de la muerte. Y no es que son dos cosas, es que una conlleva la otra. El pecado conlleva la muerte. Ya lo vimos en Romanos, los primeros 7 versículos. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros que somos recipientes de esta gran gracia de Dios, tenemos que entender lo que es santificación también. Es vivir la vida libre para agradar a Dios en cada paso que tomamos. Esto sí requiere explicación. Justificación es un hecho completado en un paso. En el pasado. Un acto del juez justo Dios ya nos justificó de todo pecado. Y porque en Él ya no hay condenación. Y tampoco existe para tales condenación en ningún sentido. Son libertados para vivir la vida después de esta justificación como no la han vivido antes de esta justificación. Lo que tú vivías antes
de la justificación, de ser justificado por Dios, no es como tú debes vivir después. Tiene que haber un cambio marcado. Amén. Lo que pasa muchas veces es que comenzamos bien, pero pronto empezamos a titubear, a debilitarnos, porque empezamos a descubrir que sí, somos carnales, sí somos lo que la Biblia dice de nosotros es cierto. Pero eso no es la base por la cual vivimos y andamos conforme al Espíritu. Santificación, hermanos, es un proceso glorioso, el cual comienza desde el mismo momento que descubres que verdaderamente eres libre. Pregunta, ¿tú eres libre verdaderamente? Santificación solamente comienza cuando tú descubres esta verdad. Porque si tú no descubres que eres libre, tú todavía estás tratando. Tú todavía estás esforzándote, tú todavía piensas que tú puedes o que tú tienes o que tú tienes que de alguna otra manera agradar a Dios de la forma que tú vives. Y tú no puedes, yo no puedo. De esa manera es imposible. Pero algo sí es real y posible. Y es que Dios santifica. ¿Me entiendes? Dios endereza. Dios es el que nos saca del pozo cenagoso. Dios es el que nos pone los pies sobre la peña. Dios es aquel que nos empieza a enderezar nuestro andar. En esta libertad, y es en esta libertad que entonces podemos andar haciendo aquello que le agrada a Dios. No con fuerzas humanas. No con habilidades nuestras, sino con las habilidades que Él da, con las fuerzas que Él da. ¿Cuántas veces yo pudiera decirle que he estado en el ministerio y me asombro cada vez que lo veo, pero me gozo también grandemente cuando alguien se me acerca? Esto quizás no te ocurre a ti, pero me ha ocurrido a mí muchas veces. Alguien se me acerca y me dice, amado, pero yo sentí la presencia de Dios en ese momento. Yo experimenté que Dios estaba ahí en esa reunión, en esa alabanza, en esa palabra. De veras que Dios me habló hoy. Y yo digo, wow, ese es Dios. Eso no es falsificado. Ese es Dios mostrándose que Él está en nuestro medio. ¿Verdad que Él está en nuestro medio? Tú lo has oído seguro también de otros. Amados, no decimos esas cosas porque tuvimos un sentimiento, sino porque tuvimos un encuentro. Y eso es lo que es andar conforme al Espíritu. Dios permite que nosotros le podamos agradar. No es hacer nada, es agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Solamente reconociéndolo a Él, mirándolo a Él. Él está aquí. Amén. Si tú estás aquí en esta mañana y tú estás oyendo a ese hombre anciano llamado Amado Portal, que es un pastor, y tú pones atención a todo lo que él dice para aplicarlo, tú vas a fracasar. Te aseguro. No me oigas a mí. Oye lo que Dios te está diciendo a través de mis palabras. Oye lo que la palabra de Dios está declarando por sí misma. Pon tu mirada, pon tu oído, pon tu atención a Dios, porque a Él queremos agradar. Uno de los problemas de agradar muchas veces que pensamos que podemos, si agradamos a otros, agradamos a Dios. Quiero decírtelo tan claro como puedo decírtelo. No servimos a hombres, servimos a Dios. Yo no me paro en este púlpito para servirte a ti. Me paro en este púlpito para servir a Dios. Si te sirvo a ti, si tú eres servido por lo que se dice, gloria a Dios, ese es Dios haciéndolo. Pero Dios me ha llamado a servirle a Él. Y a ti te ha llamado también a servirle a Él, que es decir, agradarle a Él. En pensamiento, en actitud, en obra, en hecho. Pero no como si nosotros hacemos las cosas como si nosotros podemos, hermanos, sigo repitiendo eso porque ese es el error de vivir conforme a la vieja, antigua vida donde nosotros yo puedo hacerlo mejor, yo puedo actuar mejor. No, es rendirnos delante de Dios y decir, Señor, guíame por tu Espíritu, guíame a mí, enséñame, Señor. Que mis palabras, que los dichos de mi boca, la actitud, los pensamientos de mi corazón sean gratos, te agraden a ti. Muerte a mí, vivo para contigo, Señor. Santificación es en esta libertad que entonces podemos andar apartándonos verdaderamente del pecado que no le agrada a Dios. Es donde podemos vivir verdaderamente apartados de las cosas de este mundo que no le agradan a Dios.
Pero para entender estos dos versículos, tienes que entender la frase que está encajada en los dos versículos, que es lo que los conecta. Aquí está lo que los pone estos dos versículos, que no hay condenación, que somos justificados y que también estamos en ese proceso de santificación. ¿Qué une estas dos? Y es la frase gloriosa, en Cristo Jesús. Mirémoslos ahora, estos dos versículos, enfatizando esa frase. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, aquí está, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Santificación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo no hay condenación. En Cristo hay libertad y vida. La razón principal por la cual muchos creyentes flaquean es que andan y no ponen su mirada en Cristo, sino ponen su mirada en sí mismo. No ponen su mirada en Cristo, sino en Cristo ponen su mirada en otros y no en Cristo. Tienes que poner tu mirada en Cristo. Solamente en Cristo hay libertad. Solamente en Cristo experimentamos de lo que estamos hablando. Y esa frase en Cristo no es algo raro o extraño. En Cristo explica la verdad del Evangelio. Y es que sin Él no hay Evangelio. Sin Él no hay libertad. Sin Él no hay vida. Sin Él no hay gozo. Sin Él sí hay condenación. Cristo es la única manera que nosotros podemos andar. No hay otra. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas yo sigo viviendo mi vida para agradar a Dios. No, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora la vivo en la fe de Cristo Jesús. Es en Cristo. Es a causa de Cristo. Es que Él es el centro. ¿Tú sabes lo que hace la diferencia entre creyentes carnales y creyentes espirituales? Cristo. Los carnales están pensando en las cosas carnales. Lo vamos a ver después que continuemos en el capítulo 8. Los que piensan en las cosas carnales consiguen cosas carnales. Muerte. Pero los que andan en las cosas del Espíritu, los que andan conforme al Espíritu, estos reciben vida y abundancia y libertad y se gozan y andan libres de este mundo. Cuando pecan, cuando fallecen, y todos nosotros tenemos errores y destruimos cosas en nuestras vidas y caemos, Dios es mucho más grande. Amén. Cuando el pecado abunda, la gracia abunda más. Dios es poderoso. Ese Dios se llama Cristo. Lo he dicho de este último muchas veces, lo repito ahora. Dios no salva a nadie, solo Cristo salva. Pero Cristo es Dios. Si tú pones tu fe en Dios, es el Dios que tú imaginas, que tú quieres imaginarte. El mundo ha puesto su confianza en muchas cosas y hablan de sus dioses. Aún hablan del Dios cristiano. Pero Dios no fue a la cruz, fue Cristo el Salvador. Amén. Y ese es Dios. Amén. Él entregó su Hijo Santo. Él murió en la cruz por nosotros. Nuestra mirada está en Cristo, el Salvador del mundo. Este es el que Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre. Él es el que Dios ha enviado para ser el dador de esta gran libertad, de esta gran salvación. Es decir, pon tus ojos en Cristo. Para vivir la vida justificada, tienes que poner tu mirada en Cristo solamente. Versículo 1. Y para vivir la vida santificada, tienes que poner tu mirada en Cristo solamente. Versículo 2. Esto es entendiendo en este sentido de lo que estamos viendo aquí. Entendiendo esta verdad. Pero lo segundo, hermanos, es que en nosotros existen dos leyes que se oponen. Esto es lo segundo que quiero que entiendas, que también está entretejido en lo que estamos viendo aquí. Porque estos dos versículos hablan también de dos cosas. La ley, dos leyes, la ley de la carne y la muerte, y la ley del Espíritu y la vida. Hay dos leyes que quieren operar en la vida de un creyente.
Estas leyes habitan ambas en el creyente. Y para verlo solamente podemos regresar al capítulo 7, versículos 22 y 23. Te lo leo. Porque según el hombre interior me deleito, en la primera, la ley de Dios, la ley del Espíritu de vida, la ley de Dios. En esto me deleito. Romanos 7, 22. Pero el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay dos leyes. Una ley, la ley de la vida, la ley de Dios, habita en mi interior, en mi mente y en mi corazón, y me deleito en ella, me deleito en Dios. Es lo que dice Pablo. Romanos 7, 22. Pero en Romanos 7, 22 dice, hay otra ley. La otra es la ley del pecado, que también ahora habita en mis miembros, mi carne, y esta se revela contra Dios. Esta está contra el plan de Dios. Existe una orden aquí, hermanos. Uno tiene que venir ante del otro. Uno tiene que experimentar y entender esta justificación que precede esta santificación. Cuando tú ves esta realidad que la ley de la muerte, del pecado y de esas cosas ha sido atendida por Cristo. En Cristo. Que en Cristo ya no hay condenación. Entonces tú puedes comenzar a andar en base a la ley del Espíritu de vida. Uno precede al otro. Dios dice, justificado, declarado. Amado, amada de Dios, ¿tú has creído en Jesucristo como tu único Salvador? Tú eres justificado. La vieja vida ha pasado, todas las cosas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Tú has sido creado para vivir a la mano de Dios, siguiendo a Dios, andando en sus pisadas, glorificando a Dios, amando a Dios, determinado a servir y honrar a tu Dios. Es un regreso a mucho más que el jardín del Edén, donde Adán andaba en el aire del día, hablando y andando con Dios. Es un regreso no solamente a estar con Dios y andar con Dios, pero es un regreso, o por decir, un avance, a andar como un hijo, una hija legítima de Dios. Somos hechos, no, a su imagen y semejanza, pero ahora hemos nacido de nuevo a ser hijos y hijas de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Esta es la vida real del creyente. La declaración de Dios que somos justificados, perdonados y justos en Cristo debe preceder, ser antes y permitir entonces nuestra santificación. Nuestra transformación es lo que hablo de santificación. Nosotros estamos siendo transformados. Tú y yo estamos en proceso de transformación. Si hemos creído en Jesucristo, mi expectativa es que el hermano Evan, que lo miro ahora mismo, mañana, en un mes, en un año, no va a ser igual. Evan, si tú y yo estamos igual en un año, hemos fracasado. Y esto es cierto con todos nosotros, ¿es cierto? Si nosotros nos quedamos igual, ¿en qué sentido hemos fracasado? No hemos puesto nuestra mirada en Cristo. Hemos estado todavía pensando en otras cosas. Pero si tú pones tu mirada en Cristo, aquel que te ha declarado justo, tú comenzarás a andar en este proceso de transformación, en ser personas viviendo y exaltando a Cristo. Nuestra exaltación de Cristo en el año entrante debe ser más que en el año pasado. Debe haber cambios, no cambios que tú y yo producimos, cambios con solamente mirando a Cristo. Como mirando un espejo a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria. A su misma semejanza. Lo vemos a Él y lo deseamos a Él y lo buscamos a Él y lo tenemos a Él. Y empezamos a ver que ya no soy como era. Ya no pienso como pensaba. Ya no vivo como vivía. Ya no ando como andaba. Ya no hago como hacía. Ya no amo lo que amaba. Ya no busco lo que buscaba. Algo ha cambiado. Él me ha estado transformando.
La declaración divina debe preceder la transformación divina humana. Y es cuando tú captas estas dos cosas, Él te ha justificado y Él está también santificándote. Que tú empiezas a andar. Entonces, que hay muchos que no lo ven así. A medias se entiende en la primera parte. Sí, Él me perdonó, Él conoce, yo soy pecador, Él entiende mis circunstancias. No, ¿sabe? Cada vez que una persona me dice, Dios entiende, yo digo, sí, yo sé que Él entiende, el problema es que tú no entiendes. Él sí entiende todo. Pero si tú tienes que excusar tu situación, es decir, Dios entiende, tú no entiendes tu situación todavía. Porque Él sí sabe que Él te libró de esa circunstancia, esa condición. Ya no hay condenación. Ven a Cristo, míralo a Cristo. La justificación debe preceder y sostener. Es como la base, ese piso de nuestra santificación. Que somos justificados, que no hay condenación, debe darnos a nosotros la dicha, la experiencia, el privilegio de andar en el proceso de santificación. Porque aunque nos caemos, Dios nos levanta. Yo no he visto todavía a un padre o una madre que se gozan con las primeras pisadas de su hijo y entonces lo condenan. Pero mira, se cayó. Solo una pisada pudo hacer bien y mira, se cayó, otra vez regresó a estar gateando. No, se gozan. Igual que nuestro Padre en los cielos se goza cuando tomamos un paso en este andar de santificación. Pero no es para dar un pasito y caernos, nos vamos a caer. Amados, esta es la experiencia humana. Pero que vamos a aprender a caminar. ¿Amén? ¿Tú has aprendido a caminar? Yo no sé. Contéstalo tú. Quizás todavía estás gateando, que cada vez que te levantas y tú ves, sí, Señor, te puedo seguir, tomas unas pisadas. Ay, pero no hay nada que agarrarme. Y ¿no se acuerdan de Pedro en las aguas? Solamente bajó su mirada de Cristo. Amados, esto es un llamado a poner tu mirada en Cristo. No en la iglesia, no en el pastor, no en los ancianos, no en los líderes de música, no en las maestras, no en las grandes cosas, ni aún en todo tu entendimiento de la Biblia. La Biblia sí habla de Dios, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios. ¿No? Conocen, le decía Jesús a esos falsos religiosos, los fariseos, ustedes entienden y conocen que las escrituras hablan de vida eterna, pero no vienen a mí para que tengan esa vida. Y es poner tu mirada en Jesucristo. Y esto es lo segundo, hermanos, y tan precioso. En nosotros existe esta dualidad. Tú tienes que hacer una decisión. Tú tienes que decidir, Señor, yo entiendo esto ahora, yo voy a andar de esta manera ahora. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y como dice el versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley del pecado. Ya yo estoy libre de esa ley que está en mis miembros, que me trata de condenar, que me trata de tumbar. Yo soy libre de esa ley. Esa ley no tiene poder sobre mi vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Y eso es lo segundo. No, lo primero era entendiendo esta verdad. Y segundo, hermanos, en nosotros existen dos leyes que se oponen. Estas son las dos. Y tenemos que ir por la que ciertamente Dios nos ha dado libertad. La ley del Espíritu de vida. Tú puedes andar como Él quiere. Que nos lleva a lo último. Ahora, habiendo entendido esta verdad y teniendo más conciencia de esta realidad que comienza Pablo a elaborar aquí. Hay mucho más que veremos en las semanas por delante, pero comienza en estos versículos, Romanos 8, los primeros 4. La tercera cosa y la última es practicando, poniendo en práctica esta verdad. Y quizás esto va a ser lo más valioso de todo este momento. Miremos cómo se pone en práctica esta verdad. Esto lo vemos en los versículos 3 y 4. Ya entendimos versículos 1 y 2. Ahora miremos lo que dice versículo 3 y versículo 4. Porque para poner en práctica estos principios de justificación y de santificación tenemos que considerar estos próximos dos versículos. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley y por supuesto para mí, por causa que era débil por la carne, porque yo soy carnal, Dios
¿Qué hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Práctica. Lo que era imposible para mí hacer, Dios lo hizo. ¿Qué es lo que Él hizo? Condenó el pecado en mi carne. En la carne. Lo dice, condenó al pecado en la carne. En Cristo Jesús el pecado ha sido destruido. Y en mi carne, si ahora vive Cristo, si ahora Cristo es mi vida, esa carne esta carne, hermano, no regresa a Dios. No sé si tú lo sabías. Del polvo saliste, al polvo regresarás. Este cuerpo no va a ser redimido. Dios me va a dar un cuerpo nuevo. Un cuerpo glorificado. Este cuerpo seguirá en su secuencia, pero este cuerpo tiene que morir. Y Cristo es el que lo hizo. Su cuerpo fue a la tumba. Cristo murió. Cristo destruyó ese pecado. Lo leo otra vez. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a Jesús, aquí está los ojos puestos en Jesús, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Oigan bien, esto es práctico. Dios no te condena a ti. Dios condena tu pecado. Y ya está condenado. Y por ello ya está pagado. Cristo ya murió. Cristo ya pagó. Esto ya está removido de nuestras vidas. Sí, podemos pecar. O sea, han llegado varias veces un grupo, no sé ni de dónde vienen, que me han traído aquí a la iglesia tratados, información para ir a sus eventos. Y yo investigué lo que estaba haciendo. Esto pasó ya varios años atrás y creo que este último año también trajeron algunos de sus materiales. Que es un grupo que yo les pregunté, bueno, pero explícame un poquitico de dónde vienen, qué enseñan ustedes. Y después de indagar un poco, al fin me admitieron que ellos ya no hablan del pecado porque el pecado ya pasó. Ellos solamente hablan de santidad y santificación porque eso es lo que Dios quiere. Yo dije, aquí no nos vamos a asociar en ninguna manera. Aquí no vamos a participar de nada de lo que ustedes están enseñando. ¿Por qué? Porque Cristo nos dice, olvídate del pecado. No te preocupes por el pecado. No, Cristo dice, Él condenó el pecado ya. Eso Él ya lo pagó, eso ya lo destruyó. Nosotros no podemos vivir, no, ese tipo de vida. Tenemos que dejar eso atrás. No le des, como dice, no le des lugar al pecado, no le des alimento al pecado. Deja que el pecado muera. Mortificada al pecado, dice, no le des un pedacito de pan. No lo alimentes. Que es lo que ocurre, tú sabes, que estamos, ay Señor, pero aquí estoy libre y no he hecho esto nunca, ya hace tiempo que no he mentido. Gracias a Dios estoy andando en santidad. Y llega las circunstancias, llega el problema, y no lo quería decir, pero lo dije. Y ahora me siento terrible. Ahora siento la condenación. ¿Por qué? Porque he pecado. Pero siento la condenación. ¿Pero Dios te condena? ¡No! Dios condena el pecado. Confiesa ese pecado y serás libre. No tienes que regresar a ese estilo. Él perdona, Él restaura y te libra, te limpia de toda iniquidad, de toda maldad. Pero algunas veces vivimos ahí y regresamos ahí y andamos de manera que no debemos. En forma práctica, hermanos, lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Jesús. Dios enviando a su Hijo semejanza de carne, Él ha condenado al pecado en la carne. Tu pecado y mi pecado estaban colgando esa cruz del Calvario. Cayeron sobre Cristo. Y Él recibió la condenación. ¿Tú sabes eso, cierto? No. Maldito el que cuelga sobre un madero. Este es el milagro. Lo que era imposible para hacer, no es. Para los hombres estas cosas son imposibles, para Dios todo es posible. Y Dios ha hecho lo imposible
lo que Él solamente puede hacer posible, Él pagó por ello. ¿Cómo? Enviando a Jesucristo en carne para condenar el pecado en la misma carne de este gran Salvador. La primera mirada, la mirada de justificación es mirando a Cristo. Y esto de lo que está hablando este versículo 3. Mira a Cristo, Él pagó. Pero versículo 4, santificación. Versículo 4, para que la justicia de la ley, ¿qué pase? Se cumpliese. ¿Quién? ¿En dónde? En nosotros. Para que la justicia de la ley, que la ley de Dios, la obra de Dios se manifieste en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quién? Los que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley, que andemos y agrademos a Dios, se cumple en nosotros cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, el Cristo resucitado. No solamente el que fue a la cruz y murió, pero el que también resucitó y vive. ¿Me entiendes? El que venció la muerte, el que destruyó el pecado, el que fue condenado por el pecado, pero Él nunca pecó y Él glorificó al Padre y agradó al Padre en su muerte. Y Dios lo levantó de entre los muertos. Y su vida es evidencia que tú y yo tenemos vida. Si Él fue levantado y nosotros también en un día seremos levantados de entre los muertos, es su vida indestructible que Dios nos ha dado a nosotros. El que murió también es el que resucitó. Y el que me justificó es también el que me dio vida juntamente con Él. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora ya no la vivo en mis propias capacidades, sino en la fe de Jesucristo. Y esto es lo tercero, hermanos. Y también lo precioso. En forma práctica, ¿cómo se practica esto? Andando en esa realidad. Andando no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, algunos versículos que nos pueden ayudar a ver esto aquí concluyendo. 1 Juan 3:2 dice esto. Amados, ahora somos hijos de Dios, tú y yo. ¿Qué es lo que somos? ¿Y cuándo lo somos? Ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay un proceso aquí. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, todavía no somos lo que esperamos ser. Aunque somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que somos como hijos de Dios? Somos libres para andar conforme al Espíritu. Libres. Dos consejos bíblicos, concluyendo. Primera de Pedro 2:16. Consejos bíblicos, no consejos míos, sino de la Biblia. El primer consejo. Anda como libres. Andad como libres. Primera de Pedro 2:16. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. El primer consejo bíblico es, entendiendo esta verdad, que somos libres para andar conforme al Espíritu, andad como libres. No andes como aquellos que están controlados por sus concupiscencias. Andad como libres. Porque Dios nos ha dado esta libertad. Y la segunda, Gálatas 5, versículo 1. Permaneced en esta libertad. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Para qué nos hizo libres? Para libertad. Por tanto, permaneced firmes en esa libertad. Esto es andar por el Espíritu. Y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud, donde estábamos condenados, donde nos autocondenábamos, donde no conocíamos que en Él no hay condenación. Andad como libres y permaneced firmes en esa libertad. Andad como libres y permaneced libres en esa libertad, permaneciendo firmes. Quiero regresar al Salmo 40, donde comenzaba con ustedes esta mañana.
Y quiero leerlo nuevamente. Salmo 40. Si pueden ir ahí por un momento conmigo. Salmo 40. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Libres para andar conforme al Espíritu. Libres. ¿Tú eres libre? Somos libres para andar conforme al Espíritu. Vamos a ponernos de pies en esta gloriosa mañana. Estamos comenzando ahora a entrar a Romanos. Esto se va a poner muy, muy hermoso. La hermosura de este capítulo 8 en adelante, hermanos. Vamos a divertirnos, vamos a disfrutar de las grandes verdades de libertad y de gozo y de pureza y santificación y de un andar que le agrada a Dios, de lo cual nos enseña Pablo, de lo que son los verdaderos hijos de Dios. Padre, gracias por la hermosura de tu palabra que nos eleva, Señor, de este mundo, nos aparta, Señor, de esta condición terrenal, a mirar, Señor, que aquí y ahora ya somos, Señor, libres. Ya has traído libertad a nuestras vidas. Si hay alguien en nuestro medio, Señor, en esta mañana que batalla con esta situación, Señor, que vive todavía, Señor, agradando a su carne y no agradando a Dios, te pido, Señor, que en esta mañana tú le muestres que tú le has dado libertad, que no tiene que vivir, Señor, ese estilo de vida donde están esperando un veredicto, sino que puedan disfrutar de la realidad que ya tú has, Señor, liberado. Ya tú has juzgado que no hay condenación para aquellos que son tuyos, que están en Cristo. Ayúdale, Señor, a andar conforme al Espíritu. Muéstrale, Señor, a confiar en Jehová. En Jehová he depositado mi esperanza y mi confianza. Bienaventurados los que en Jehová confían. Que puedan poner su confianza en ti, que vengan a Cristo, que tú seas su fuerza. Y para cada creyente aquí también, Señor, que batalla con circunstancias en su vida, Señor, que puedan mirar a ti en esta mañana, que tú empieces a enderezar sus pisadas, hacerle, Señor, andar gozosamente en toda área de sus vidas, mirando hacia ti. Ayúdanos, Señor, a andar conforme a ese gran Espíritu tuyo, que podamos agradarte en todo. Amén. Amén. Vamos a exaltar y levantar el nombre del Señor.